Muy buenas, ¿qué tal trader? En el vídeo de hoy voy a hablarte sobre la esperanza, uno de los sentimientos que muchas veces no somos conscientes de que nos pasa y nos puede mermar completamente la operativa. Quédate y no te lo pierdas. De buenas a primeras, la esperanza se ve como un sentimiento positivo, útil y bueno. Pero ¿cómo puede afectar a un trader? Cuando una persona como tú, como yo, decide iniciarse en el trading, lo hace con una visión positiva del futuro. Lo hace para mejorar algo en su vida. De hecho, cuando te comprometes a un nuevo reto, del tipo que sea, lo afrontas con una actitud positiva, ya que de alguna forma u otra va a beneficiarte en algo. Si no, a ver, ¿qué sentido tendría, no? Es decir, uno no se va al gimnasio, bueno, ese no lo vamos a apuntar, porque todos los que se apuntan el día 1 de enero al gimnasio sirve de poco. Pero imaginemos que tú quieres adoptar un reto, quieres hacer algo, quieres hacer un curso, quieres hacer una carrera, o quieres estudiar algo. Esto al final es para un uso positivo hacia ti, es decir, a lo mejor al principio lo vas a pasar un poco mal, vas a tener que dedicar tiempo, dinero, pero a la larga es para estar en un punto positivo mayor, estar mejor que como estabas antes, volver a estar en una situación mucho mejor. Entonces, esto llevado al trading puede llegar a ser hasta contradictorio, es decir, pasando ese optimismo inicial a expectativas utópicas y una fe en los milagros que obviamente nunca llegan. De una forma u otra es importante comprender cuál es el grado de esperanza del trader en un momento determinado. ¿Qué es la esperanza y por qué es tan peligroso su exceso? Analicemos esta emoción desde el punto de vista del psicotrading. Origen. La esperanza aparece siempre en el mismo momento, justo cuando la operación se vuelve en contra y pasamos de números positivos a negativos. Es decir, cuando empieza a generar pérdidas. ¿Cómo se identifica? Este sentimiento se encuentra de diversas maneras. Un trader que reza a todos los dioses habidos y por haber, que mentalmente le habla al mercado y hace otras cosas extrañas, o que vistas desde fuera pueden parecer ilógicas e inverosímiles. Y ya no esto, lo peor de todo es que la esperanza bloquea completamente a una persona y cualquier posibilidad de salvar la situación, ayudándose únicamente de la actividad mental. ¿Por qué surge este pensamiento? Una o varias posiciones abiertas en el mercado que empiezan a generar pérdidas en la cuenta. La paradoja es que cuanto mayor es el tamaño de las pérdidas, más aflora esta esperanza y mayor es la tendencia del trader a creer en el milagro y no en sus propias virtudes y experiencias. Vamos con el alto riesgo. De alguna forma u otra es innegable experimentar algo de esperanza en algún momento de nuestra carrera de trading, aunque hay que tener especial énfasis en los casos donde se vuelve algo completamente desproporcionado. Es importante aprender a gestionar este sentimiento y ayudarse a través del psicotrading. ¿Cómo superarlo? En general, una situación de esperanza se puede descontrolar si no se sigue un plan de trading o si directamente no se tiene. Si el plan de trading se lleva a rajatabla, el trader jamás se encontrará con la esperanza. Sin embargo, si no se sigue el plan de trading según lo previsto en la operación se va en contra, entonces la esperanza estará esperándote tan pronto que esto pase. Si esto pasa, debemos estar preparados y tomar el control de la situación. Vamos con las situaciones más comunes analizadas en el psicotrading. Caso 1. Tenía un plan de trading y no cerré la operación con ganancias, a pesar de no tocar el take profit y ver que la operación se va en contra. Así que espero a que vuelva el precio a ese precio, pero cada vez va más en contra de mi plan. Si no eres capaz de corregir el error en el análisis y cerrar la operación con menos ganancias, pero con ganancias y continúas esperando a que el mercado llegue a su precio, entonces la situación, aparte de empezar a estar completamente descontrolada, es posible que termine con el precio negativo, si no has estado modificando el stop loss tal y como te comenté antes. A su vez, la esperanza será proporcional a la cantidad de pérdidas, por lo que en este caso es típico que no solo creas desesperadamente en que esto pasará, sino que también buscarás factores de apoyo para buscar una autoconfirmación completamente errónea e irreal. Te pongo ejemplos de argumentos que utiliza un trader para mantener una posición abierta en el mercado con la esperanza de que cambiará su previsión. Por ejemplo, una muy chula es la teoría del Dow Jones dice que los impulsos del precio son repetitivos, lo que implica que tarde o temprano el mercado volverá a sus valores anteriores. Vale. El análisis técnico indica que de forma inequívoca el precio irá en mi dirección. Es decir, cuando tienes una fe fehaciente en que el mercado va a cambiar porque tú lo digas.
El éxito solo llega a quienes son pacientes y saben esperar el momento adecuado. Esta, es que no hace falta ni que la discutamos. Es decir, te pueden faltar conocimientos, es decir, ya creerse que solo por el hecho de ser paciente. Sí que es verdad que el ser paciente es muy importante en el trading, pero hay que tener un buen análisis detrás y muchas confirmaciones para entonces ser paciente y al final la operación se dará a tu favor. Pero no por creer en una esperanza mágica o en una situación que no se va a dar. Si aún con esas la operación sigue sin revertirse, pueden aparecer los argumentos más típicos. No es posible que todo sea tan malo. No voy a salir del mercado hasta que el mercado vuelva a sus valores anteriores o, tarde o temprano, tengo que aceptar alguna operación. Todos estos argumentos son completamente absurdos y a la vez peligrosos, ya que la mitad de ellos recurren a cosas completamente efímeras como la suerte, que no tienen nada que ver con el trabajo del trader. Y la otra mitad se basa en un análisis subjetivo, en una búsqueda de confirmación de la propia tesis. No lo olvides, la importante es la psicología y cómo gestionan las emociones en el trading. Vamos con el siguiente caso. Llevo una racha perdedora durante un tiempo, pero en este momento el mercado está empezando a darse la vuelta. Así que abro otra posición para intentar recuperar y así cubrir otra existente. Por lo tanto, volveré a ganar. A ver, esta situación es archiconocida entre los traders y es conocida como la táctica para seguir aumentando las pérdidas. Actuando así es la forma más rápida de convertirse en un trader perdedor y perder la cuenta. El mayor error que puede cometer un trader es tratar de recuperarse de esta forma. Es verdad que es complicado luchar contra el sentimiento de querer recuperar las pérdidas, ya que de alguna forma u otra, si cierras la operación, estás asumiendo tu error en esa operación. Aunque te parezca raro, la gran mayoría de traders están mucho más molestos por esto último que por el dinero perdido en sí. Es como que le toca el orgullo. Venga, vamos con otro caso. Llevo unas rachas consecutivas de pérdidas, pero ahora la situación parece estar cambiando. Quiero esperar hasta que el precio llegue al nivel de equilibrio y luego cerraré la operación. La esperanza de que el precio llegue al punto donde todo comenzó es irreal y utópica, aunque solo sea para entender que no existe tal punto. El punto de equilibrio es un concepto completamente subjetivo que no tiene nada que ver con el mercado real. El error basado en que dado que el mercado es un sistema dinámico, tarde o temprano volverá a su posición original es completamente falso, porque el concepto de punto cero es el valor donde la posición de pérdida se vuelve neutral, es tu punto de entrada. Pero para todo el mercado, punto cero es una cotización igual a cero y ya está, es que no hay nada más. No hay nada más.